Bueno, vamos a ser breves porque tampoco es que el tema amerite para mucho, pero me están preguntando quién es Andy Byron. ¿Qué hizo Andy Byron? Y yo no tenía la más remota idea de quién es Andy Byron, el ex CEO de la compañía tecnológica Astronomer. Y resulta que Andy Byron, pobrecito, bueno, protagonizó un incómodo momento en un concierto de la banda Coldplay. No sé si ustedes han escuchado Coldplay, a mí me gustan Fix You, Clocks, The Scientist y A Sky Full of Stars. Me parecen muy lindas canciones dentro de lo que es el género pop moderno, llamémosle. Bueno, en un concierto, el CEO de Astronomer fue captado junto con la jefa de recursos humanos de la compañía y ocurrió lo siguiente. Primero les voy a leer cómo lo describe Infobae, diario del cual fui el columnista más joven en su día. Andy Byron, CEO de Astronomer, se volvió protagonista de uno de los videos más virales en redes sociales tras ser captado por la clásica Kiss Cam durante un concierto de Coldplay en Boston junto a Christine Cabot, pobre Christine también, directora de personal de la empresa. La pareja fue vista bailando y abrazada. Miren el delito. Bailando y abrazados frente a miles de espectadores, y su incomodidad al aparecer en la pantalla, desató rápidas especulaciones sobre la naturaleza de su relación. El momento cobró mayor relevancia cuando Chris Martin, el cantante, comentó desde el escenario: o están teniendo una aventura o son muy tímidos. Véanlo con sus propios ojos. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. Los capta la típica camarita, pobrecitos, les arruinan el momento, les cortan el mambo, como decimos en el Río de la Plata, y la pasan mal. Ahora, yo no puedo creer las repercusiones que tuvo este video, que habla del nivel de miseria, de indigencia intelectual y moral de la prensa mercenaria de los medios hegemónicos que se ocupan de estas cosas. Pobre sujeto, este hombre pertenece a una compañía, bueno, que ha trabajado con LinkedIn, que ha trabajado con muchas empresas, que las asiste en funciones de mercado, y ahora lo hicieron renunciar. Y era un buen CEO, era un buen CEO. La empresa Astronomer es una startup especializada en optimizar flujo de datos, cumple un rol crucial con clientes como Uber, Apple, Ford, LinkedIn. Yo me puse a investigar, no es una firma que esté vinculada a gobiernos, no está caracterizada particularmente por cobrarle dinero a los contribuyentes de ningún país que sea extirpado en forma de impuestos contra su voluntad, pero tuvo que renunciar, lo incineraron por encontrarlo con su amante, la directora de recursos humanos, según dicen, ambos casados, bailando abrazaditos en un recital de Coldplay. ¿Qué dijo la empresa? Se espera que nuestros líderes fijen estándares de conducta y responsabilidad, y recientemente esos estándares no se han cumplido. Así que prácticamente lo despidieron. Le iniciaron una investigación a este hombre, que será también de la pobre Christine, ¿verdad? Christine Cabot, ¿no? Ahí tienen la secuencia de fotografías. A ver, claramente, si ellos estaban casados y engañaron a sus respectivos cónyuges, problema con los cónyuges, faltaron a la ética, pero ¿qué importa? O sea, en última instancia, le tiene que importar a la esposa del señor Byron, le tiene que importar al esposo de la señora Cabot, o novio, novia, novio, lo que fuere, que tampoco sabemos cómo es el estado de esa relación, ni tenemos por qué. ¿Qué incumbencia pública tiene, no? De repente, el señor pobre, no, es una mera suposición, pero el señor Byron ha sido engañado por su esposa y quiere devolverle el guante. De repente, la señora Cabot tiene una relación abierta, por ejemplo. Yo jamás engañé a nadie cuando llegó un momento con la mujer que amo, donde realmente sentía la necesidad de estar con otras personas, lo acordamos mutuamente porque no somos personas celosas e iniciamos una relación abierta y funcionó, algo que no me imaginaba antes, pero funcionó entre nosotros. Después, bueno, yo me metí en cada historia que amerita un libro, pero en todo caso, estimados amigos, ¿qué importa? O sea, ¿por qué hay que renunciar a Byron, que era un CEO eficiente de una empresa eficiente? Esta mujer también, vi su LinkedIn, tenía una dilatada trayectoria profesional. A ver, lo que hicieron es un asunto privado, es un asunto de alcoba. Ahora, miren cómo escala la situación. Le ponen la lupa a la fortuna del hombre, como además de lujurioso, es rico.
¡Qué malo! Tiene como entre 20 y 70 millones de dólares. O sea, así estamos, ¿no? Con el periodismo. Cuando estaba en Infobae, pese a que ya era un medio que repetía propaganda norteamericana y sionista, razón por la cual además me terminé yendo, porque no publicaron mis artículos denunciando los crímenes abominables de Israel, tenían mejores estándares, ¿no? Ahora te dicen que la fortuna, esto lo debe escribir ChatGPT, es entre 20 y 70 millones de dólares. Menuda diferencia, ¿no? 350%. Además citan a Us Weekly como fuente, ¿no? No pudieron tomarse el trabajo de indagar un poco más sobre la fortuna de Andy Byron. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Andy Byron le robó a Daniel Haddad, el dueño de Infobae? No, Andy Byron cometió alguna ofensa, defraudó, decepcionó, estafó, robó, secuestró a algún lector de Infobae. Tampoco. Lo ha hecho Christine Cabot. ¿Acaso el redactor de esta nota, si no es ChatGPT? Miren, Esther Palomino. ¿Acaso Esther Palomino quería trabajar en Astronomer y realizó una entrevista con Christine Cabot y Christine Cabot la bochó? ¿Cuál es la razón por la cual hay que indagar en la fortuna de Byron? No lo sabemos, pero sí se sabe que la empresa está valuada hasta en 1.300 millones de dólares, que él posee entre el 1 y el 5% en acciones, y bueno, ha tenido que renunciar contra su voluntad, sinceramente. También habían circulado rumores, fíjense cómo es esto, la profecía autocumplida. Habían publicado un comunicado falso del pobre Andy Byron diciendo que había cometido un terrible error y que estaba arrepentido, pero era falso, y después terminaron forzándolo a renunciar de verdad. Yo me pregunto, ¿cómo afecta a Astronomer que Andy Byron se acueste con la directora de Recursos Humanos? Si es que se querían, y si no se querían, y la directora de Recursos Humanos tenía otra intención, ¿por qué hay que hacer una polémica pública a partir de esto? Mientras tenemos a Netanyahu matando niños en Gaza, que ya se cargó a 200.000 personas. Mientras tenemos a Trump, que acaba de sacar el Wall Street Journal su carta con un dibujo erótico y una felicitación y un deseo por más noches de secretos inconfesables a su querido amigo Jeffrey, que le mandó eso como regalo de cumpleaños cuando Jeffrey cumplió 50, que ahí había esclavas, menores, que ahí sí hay dinero de los contribuyentes, políticos que dicen que levantan las banderas de la moral y terminan siendo cómplices de ese chantajista vinculado a servicios de inteligencia y que ahora han archivado el caso. Tenemos esos temas, tenemos a Pedro Sánchez y una megatrama de corrupción. Esos asuntos de Alcoba importan porque los pagamos nosotros, con el ejército de saunas gay extorsivos, heredado de su suegro Sabiniano Gómez. Hoy hicimos un directo al respecto, se los recomiendo mucho este video. Sánchez acorralado, Pedro Sánchez acorralado contra las cuerdas, porque eran los sororos, los feministas, los deconstruidos, los aliados de las minorías que en realidad chantajeaban a homosexuales, grabándolos en los saunas gay de la familia Gómez, que se compraron su casa con eso, Pedro Sánchez y su esposa, presidente de España, chantajeaban a personas, que es un delito, por su elección sexual libre y voluntaria y que no dañaba a nadie, mientras otros como Jeffrey y compañía sí dañaban gente y dañaban menores y lo hacían con poderosos y también los presionaban para que tomen ciertas decisiones políticas que tienen que ver con la vida y la muerte de gente, por ejemplo, en Israel, porque Jeffrey era un agente sionista. Tenemos todos esos temas sobre la mesa y la prensa elige hablar de Andy Byron y su affair. 20 o 70 millones de dólares tiene. No hablan del imperio de dinero robado de Peter Thiel, de Elon Musk, de George Soros, robado a nosotros a través de políticas misántropas, reductoras de la población, ya sea a través de la muerte o ya sea a través de la ingeniería social. El problema en serio es Andy Byron y este artículo ya, pero amigos, este artículo ya es para rematar, ¿no? Escuchen esto, lo firma Nicolás José Isola. Tocayo, no tengo nada en contra tuya, no tengo la menor idea de quién sos, pero bueno, la verdad me parece que hay un poco de opinión en tu rencor. Se titula Coldplay y las incoherencias del mundo ejecutivo. O sea, fíjense lo que es el puritanismo, ¿no? Lo de ver la paja en el ojo ajeno en lugar de la viga en el propio. Y dice así: el mundo habla de Andy Byron. El mundo habla de Andy Byron. El dólar se desploma a nivel mundial y hablamos de Andy Byron. Como si el pobre Andy Byron y sus 20 millones de fortuna ganada dirigiendo una empresa que provee servicios al mercado fueran los responsables de las catástrofes del mundo. El mundo habla del pobre Andy Byron, CEO de Astronomer, una empresa de infraestructura de datos valuada en $1.000 millones. Y sí, una empresa de $1.000 millones de infraestructura de datos, permítanme ampliar un poquito aquí, ya estoy viejo y no tengo las gafas cerca. Lo captaron en un show de Coldplay junto a Christine Cabot, directora de Recursos Humanos de la misma compañía. El detalle, se pregunta Nicolás Isola, ambos están casados con otras personas. Yo no engañé a nadie en mi vida.
Y si me engañaron no me enteré, problema de quien me haya engañado. No está bien engañar, pero ¿qué te importa, Nicolás? ¿Vos engañaste a alguien, Nicolás? ¿Te engañaron alguna vez? ¿Te acompaña alguien esta noche en tu cama, Nicolás? ¿O tenés frío y estás solo y estás triste y de repente te pones a escribir estas cosas sobre la vida de los demás? Bueno, ¿escribiste sobre Alberto Fernández? ¿Sobre los asuntos de Alcoba de Alberto Fernández o de Milei? Podría ser un poco más valiente incluso que pegarle al árbol caído, Nicolás y Sola. Bueno, entonces están casados, qué terrible, ¿no? Qué herejía, están casados, hay que mandarlos al infierno, hay que quemarlos en la plaza pública, hay que lapidarlos como en Irán. Parece, ¿no? Obviamente estoy siendo irónico. La cámara los enfocó, se vieron en pantalla y se escondieron. El video se volvió viral en minutos. Crisis. Y dice, el mundo del top management de las compañías es un mundo atravesado por incongruencias. Hay regulaciones para casi todo, pero algunas menos para las incoherencias humanas. Estamos ante un filósofo griego de la virtud. Numerosos líderes venden liderazgo auténtico, pero viven mintiendo en casa y en la empresa. Me gusta tu división, casa y empresa. Si miente en la casa, mal en su casa, mal, reprobado, mal padre, mal esposo, lo que fuere. Pero si es un buen director de empresa, ¿qué te importa lo que hace en la casa? ¿No te parece que es un poquito tiránico tu enfoque? Pero bueno, empapelan las paredes hablando de la importancia de la cultura de la confianza, pero son menos confiables que un billete de $4. Chamullan bienestar integral y salpimentan a sus equipos con mindfulness, pero viven maltratando y desgastando a sus reportes. ¿Te consta que el señor Byron hacía eso, que solamente se acostó con la directora de Recursos Humanos y vos tenías ganas de entrarle y por eso estás así? No lo sé, la verdad. O sea, ¿qué te hizo? ¿Te robó la novia, Andy Byron? Bueno, hablan de clima laboral y son una máquina de generar tormentas. La tormenta la generás vos con este artículo. El poder y el dinero cambian a la mayoría de las personas y piensan que están exentas de tener que dar explicaciones. El poder no protege de la exposición. La vulnerabilidad reputacional es transversal. Flaco, Andy Byron no es secretario de Defensa de Estados Unidos. Era así o lo echaron a patadas. No parece que estuviera ejerciendo un gran poder. Estaban bastante contentos. No parece que estuviera obligada la señora Cabot, ¿ok? Tuvieron mala suerte, y pobres, qué mala suerte que tuvieron y que terminaron en las garras de los buitres como vos. Ocurre en la política y ocurre también en el deshonesto mundo de algunas culturas corporativas. Deshonesto, porque se sobrevende pureza de 18 quilates y se esconde la mugre debajo de la alfombra. ¿Qué te parece si investigás cómo Elon Musk provee satélites supuestamente humanitarios para los ucranianos y luego le entrega la información a los rusos para que bombardeen chicos? Y hace lo mismo con los palestinos y le entrega la información a los israelíes para que bombardeen chicos. ¿Qué te parece si investigás esa falta de ética corporativa? Tocayo de la nación. Todo es luz, dice este ilustrado, este iluminado. Basta pasearse un rato por LinkedIn para observar cómo hasta los líderes que se van destruidos de algunas empresas escriben publicaciones radiantes en las que agradecen el haber estado ahí como si hubiera sido un parque de atracciones en lugar de un tren fantasma. El show off, lleno de purpurina, invisibiliza las sombras. Hay pactos de no agresión por todos lados. Se llama civilización. Al punto que es imposible distinguir el acting de la realidad. Pero no es el romance lo que incomoda, es el doble discurso. En el mundo ejecutivo la narrativa es poder. No ha dicho un solo dato concreto e individual de Andy Byron más que lo encontraron abrazado con su amante en un concierto de Coldplay. Y pasó una situación incómoda. No hemos visto que cite discursos de hipocresía de Andy Byron, ni que Andy Byron le exigiera cosas a los empleados que él no cumplía. Nada, lo tomó como hombre de paja, literalmente. Miren lo que pone esto me parece totalitario y despótico. Se pregunta Nicolás, el columnista de La Nación, ¿puede un líder seguir creyendo que hay vida personal y laboral? ¿O estamos ante una fusión inevitable que exige nuevos códigos de convivencia y transparencia? ¿Pero qué sos, la policía del pensamiento de Orwell? También de paso unifiquemos vida personal, laboral y pensamiento, así que no se te atreva a tener un pensamiento en contra de la empresa porque te metemos en un gulag. ¿Qué sujeto particular? Me parece que tiene un alma de comisario soviético en el closet este hombre, ¿no? Me parece que no le gustan las empresas, no le gustan los ejecutivos. A ver, si hay un ejecutivo nefasto como Bill Gates, lo denunciamos. Pero si hay un director de empresa que ayudó a crecer una empresa, que tiene unas acciones, unos millones de dólares y un amante,
No es mi tema, ni es su tema, señor, ni es su tema, señora, ni es el tema de Nicolás, ni de Infobae tampoco. Como nunca antes, los líderes organizacionales pueden quedar expuestos de una forma brutal frente a sus miserias. A ver, me parecería mucho más miserable encontrarlo en la isla de Jeffrey con Manzano, el promotor de Milei, o con Andrés Pastrana, presidente de Colombia, pero ¿saben qué? Lo busqué. No tiene vínculos Andy Byron, ni con Jeffrey, ni con Diddy Combs, a diferencia de Musk, a diferencia de Trump, a diferencia de Kamala Harris, a diferencia de Obama, a diferencia de Clinton, ¿ok? Tampoco le pegó a la señora Cabot, como Alberto Fernández a Fabiola, ¿ok? Tampoco trafica niños y órganos como los rabinos de la Jabal Lubavitch, con los que rezan Javier Milei y Jared Kushner, y Benjamín Netanyahu, que además mató a 200.000 personas, que es lo peor de todo. Pero ahora resulta que Andy Byron es un miserable. Algo mal le van a decir a Andy Byron. No me gustaría estar en los zapatos de Andy Byron, sinceramente. Aunque la verdad me importaría poco. Lo que digan de mí, me dedicaría a disfrutar mis millones y a fundar mi propia empresa. Pero hay algo más, dice Nicolás. Existe un precio oculto de la incoherencia. No siempre es una caída en las acciones o una renuncia. A veces la incoherencia carcome por dentro a las organizaciones. Baja el compromiso interno, erosiona la cultura, instala el cinismo, la empresa sigue listando en bolsa pero no tiene alma. ¿Sabes qué? Las empresas no tienen alma, como el Estado tampoco tiene alma, porque alma tienen los individuos que las integran, Nicolás, pero quizás no lo sepas porque sos bastante desalmado, bastante cruel. Te encanta levantar el dedito acusador y moralista contra un ser humano que no te cometió ningún perjuicio. En esta era de la inteligencia artificial es importante reconocer que ella no arregla nuestras contradicciones y mentiras. Si sos líder, pagame. Falta que ponga pagame, porque si no te voy a destruir en el próximo artículo, ¿no? Parece bastante chantajista. No, dice, si sos líder, recordá que podés usarla a la inteligencia artificial para pulir mensajes o sintetizar reuniones, pero ella no puede darte lo que no tenés. Integridad. Este sujeto me parece, no sé de qué secta evangélica lo sacaron. Por eso tené cuidado, el verdadero liderazgo es y seguirá siendo analógico. Tenés que vivir lo que decís, dice Nicolás José Isola, ¿ok? Nicolás José Isola. ¿Qué es Nicolás José Isola? Me pregunto a estas alturas. Arzobispo de Pilar, no sé. ¿Qué es Nicolás José Isola? Me pregunto, no sé. Exsecretario del Partido Comunista. Vamos a ver, ¿qué es Nicolás José Isola? Vamos a descubrirlo juntos, amigos. ¿Qué dice su biografía del diario La Nación, ¿no? Para entender un poco más el pensamiento de Nicolás José Isola, que es uno de los que se plegaron a, bueno, la hoguera, donde quemaron también a la señorita Cabot, ¿no? A Andy Byron y a la señorita Cabot. Nicolás José Isola es ¡coach ejecutivo! ¡Coach ejecutivo! ¡Qué hijo de puta! O sea, él está hablando de los discursos insustanciales e inconducentes del coaching ejecutivo y del mindfulness, y él lo es. Coach ejecutivo especialista en storytelling, o sea, en chamullo, en rioplatense, en chamullo, en cháchara, en bla, bla, bla. Coach ejecutivo, especialista en storytelling, o sea, en cómo venderte un auto usado bien destartalado, y desarrollo humano. Porque es muy humano, Nicolás. Claramente le exige ser Ubermensch, superhombres nietzschesianos, a los CEOs, ¿no? Que le tienen que pagar, además. Y si no le pagan, escribe estas notas. Y además es filósofo. Es filósofo. Nicolás, filósofo y doctor en ciencia social. Una eminencia, Nicolás. Se ve que tu vida es muy feliz, muy entretenida, muy colorida. Te va muy bien como coach ejecutivo que estás escribiendo estas cosas, ¿verdad? Los esperamos hablando de temas que realmente importan, amigos. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon. En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.